La teoría del dinero, todo lo que hace a la moneda, entendamos un poco al nivel conceptual qué es moneda, representa un puente entre el esfuerzo productivo y la posterior adquisición de bienes y servicios. Es decir, es un mecanismo para acceder a bienes y servicios, para poder comprar. Sirve como instrumento de cambio, sirve como instrumento para transacciones, para compras, también incluso como denominador común de valores, asigna un valor numérico a cada bien y servicio y como reserva de valores, como otra de sus funciones. Es decir, nos permite cumplir la función de ahorro. O sea, tres funciones de instrumento de intercambio, denominador común de valores, segundo, y el de reserva de valores, el tercero. Entendamos también un poco lo que respecta a la historia. La primera moneda en la antigüedad, ciertamente existía la mercancía moneda, donde a cada bien y servicio se le asignaba un valor de intercambio. Entonces, había una suerte de intercambio, pero conforme a un valor. Es decir, un caballo puede costar 2 vacas, un costal de trigo puede costar de repente un caballo, y así era un poco el sistema de trueque, pero con asignación de valores. El trueque, que era un poco más antiguo, todavía no era considerado moneda o un sistema monetario. Recién a partir de la mercancía moneda en la antigüedad, la famosa mercancía que solemos escuchar cuando venían personas a traer eventualmente de un pueblo a otro pueblo. Pero ¿cuál era el gran problema? Era riesgoso. Podía sufrir un asalto de repente y perderlo todo, ¿verdad? Era pesado, también muy costoso el transportarlo. Entonces, fíjense, en la medida en que avanzaron los tiempos, fueron también evolucionando tecnológicamente los tipos de moneda, ¿verdad? Para pasar a la siguiente, que era la moneda metálica, oro y plata por excelencia. El oro, por su durabilidad, relativa escasez y homogeneidad, pasó a ser considerado como metal monetario por excelencia. Eh, Entre los beneficios acabo de citar esa homogeneidad, es decir, se pesaba directamente, podía tener diferentes formas, pero el peso era lo importante. También entre sus beneficios, que era escaso, si es abundante, pues no puede cumplir esa función monetaria, pero al ser relativamente escaso, entonces sí genera valor. Ahora, entre las dificultades, es pesado, peligroso, riesgoso. Si voy a hacer una transacción de un pueblo a otro, tengo que estar llevando las bolsas de oro y me pueden asaltar por el camino y me roban. Así que también empezó a haber otra evolución. En China se inventó la moneda papel, el tercero, que eran certificados emitidos mediante respaldo metálico integral. Es decir, el oro y plata por excelencia era el respaldo parecido al cheque, ¿verdad? Un certificado donde decía, vale tantos kilos de oro, vale tantos kilos de plata. Entonces, la moneda papel fue el tercer tipo de moneda, mucho más simple. En un certificado yo llevaba, en vez de llevar el oro, la plata, pesado, ruidoso, yo podía llevar directamente el certificado y ya podía comprar tierras, podría comprar animales, etcétera, ¿verdad? Luego se evolucionaba la economía y evolucionan los tipos de moneda, pasando al cuarto, papel moneda o moneda fiduciaria. Anoten bien, ¿verdad? Son notas emitidas a partir de operaciones de crédito. Notas, hay un banco central, ciertamente, que es la autoridad monetaria que emite, firma, fíjense, nuestros billetes, nuestras monedas tienen firma de un código, una firma del gerente general del Banco Central, del presidente. O sea, hay un valor específico y, bueno, son intercambiados en el sistema financiero. Se dice más o menos en promedio que lo que circula equivale al doble de lo que hay en reserva de divisa. El Banco Central tiene una reserva, hoy estamos cerca de los 10.000 millones de dólares, entonces en teoría hay unos 20.000, 25.000 millones que circulan en el mercado.
ciertamente, para poder comprenderlo, ¿sí? Es decir, hay un respaldo parcial, solo que acá el gran problema, la gran debilidad del papel moneda es que pierde su valor frente al aumento global de precios. Es decir, la inflación es uno de los grandes problemas del papel moneda. Ciertamente, entre las ventajas es que uno lo puede tener en su billetera, mucho más sencillo, lo puede tener guardado, no hay problema, ¿verdad? Pero, y es relativamente perecedero, o sea, uno tiene de repente mucho tiempo y va perdiendo también la calidad del papel, ¿verdad? Entonces, para irnos un poquito al último de los sistemas monetarios, sería el de la moneda bancaria, el quinto, moneda bancaria o moneda escritural. Estamos hablando de todo lo que son cheques, tarjetas de débito, instrumentos de transferencias, todo lo que hace a la tecnología y el mecanismo de transacción. Hoy prácticamente el 95% de las transacciones a nivel mundial se hacen en forma electrónica. Solamente un 5% a lo sumo se hace ya en forma física, es decir, prácticamente el mundo se mueve a nivel electrónico, acreditación de salario en cuenta, uno después va haciendo débitos automáticos, va haciendo compras en POS, va haciendo transferencias interbancarias, es decir, ya no ve el dinero, ¿verdad? Entonces, es un poco una de las características que realmente presenta hoy que la moneda bancaria o escritural, ¿verdad? A medida que avanza la tecnología y la complejidad económica, avanza también el estilo o el tipo de moneda, naturalmente, ¿verdad? Dentro de lo que es un poco moneda, que explico, bueno, ciertamente M0 es el código de los efectivos que usa el Banco Central, todo lo que es los billetes y monedas propiamente que circulan, ¿verdad? Que se le llama M0. El Banco Central lo que hace es controlar y M0 es el código que le coloca, ¿verdad? M1 es todo lo que hace a fondos en caja de ahorro a la vista o cuentas corrientes, que ya es la transacción electrónica. M2 sería lo que está en certificado de depósito de ahorro, CDA, a plazo fijo, lo que está en bolsa, bonos, acciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. El M3 cada vez se vuelve menos líquido. El M3 ya serían todo lo que son inversiones a mediano y largo plazo. Y M4 sí que ya son inversiones más inmobiliarias. Entonces, son códigos que asigna un poco el Banco Central para hacer el control del dinero. Propiamente hablando, pues, si no se controla el stock de dinero, la inflación nos carcome mucho más. O sea, más que nada con el objeto de controlar el valor en sí del dinero frente a los precios y también frente a las monedas. Es decir, el Banco Central lo que hace es que en nuestro caso, el guaraní se mantenga con cierta paridad con el dólar, con el real, con el peso, que no haya una pérdida de valor ni tampoco una apreciación que valga mucho más, ¿verdad? Son algunos conceptos también en lo que hace a la moneda, ¿verdad? Y la función de la autoridad monetaria llamada Banco Central. Y finalmente el cheque, que es uno de los últimos inventos, vamos a decir, de la economía en cuanto a posibilidad de hacer transacciones con montos elevados y seguros, ¿verdad? Nos da seguridad. Si uno compra generalmente una propiedad, lo hace en cheque, después te descuentan de la cuenta corriente. Si uno eventualmente habilita una caja de ahorro a plazo fijo, lleva un cheque para el efecto. En general, la moneda bancaria o escritural nos dio mucha información a nivel tecnológico para poder, por ejemplo, hacerle un seguimiento al tenedor del cheque. Es decir, yo sí manejo con responsabilidad mi chequera, después soy sujeto de crédito. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos que se tienen en cuenta para evidenciar tu calificación crediticia, ¿verdad? O sea, ahora, si alguna vez emitiste cheques sin fondo o por ahí hay muchos sobregiros, entonces esa es una información de alerta roja para tener en cuenta, sobre todo en el futuro, en el mañana, en cuanto a
También el descuento de cheques, Carlos, por supuesto, ¿verdad? Que es todo un negocio hoy, ayer y hoy en el día. Ciertamente, por eso decimos, dentro de las invenciones, una de las más principales, de las principales al menos fue el cheque, para introducirnos en lo que es la moneda bancaria o escritural. También las tarjetas de débito, que dentro de mi función como gerente de ahorros, tengo a cargo la parte de tarjetas de débito en sus 3 marcas en la cooperativa donde estoy. Y ciertamente la evolución del plástico como instrumento es impresionante. Entonces, las compras uno lo hace hoy con su tarjeta de débito, también con la tarjeta de crédito, pero generalmente el ahorrista no quiere ir tampoco al cajero para sacar dinero ni a la caja, sino simplemente ya utiliza su tarjeta para pagar combustible, para hacer compras en los súper. En general, es una herramienta que nos permite seguridad, facilidad, pero claro, hay que controlar siempre los saldos, tener el saldo correspondiente para poder hacer las transacciones. Dicho esto, un poco entramos entonces a analizar el equilibrio macroeconómico. Pues el sector monetario tiene que ir de la mano con el sector de oferta y demanda, con el de producción. Años atrás habrán estudiado en flujo real y monetario todo lo que hace en microeconomía, la oferta y demanda de bienes y servicios y los pagos y los cobros del flujo monetario. Pues bien, lo ideal es que haya un equilibrio en cualquier sistema económico en relación a este punto, ¿verdad? Economías socialistas, tal vez la crítica más importante que se les puede hacer es esa falta de equilibrio justamente, porque el Estado está muy por encima de las empresas y pone muchas trabas, entonces el equilibrio natural no se puede dar. El Estado ciertamente debe intervenir, pero solo cuando se justifica y siempre moderadamente. El tema combustible es una justificación, como les compartía en el artículo el día de hoy, pero por otro lado, también el tema de dejar cierta libertad a las empresas oferentes, demandantes, consumidores, a que puedan hacer uso libre de sus opciones de compra. Entonces, eso un poco quiero desarrollar dentro de esta pequeña fórmula que voy a tocar a continuación, ¿verdad? Básicamente, el equilibrio macroeconómico consiste en buscar cierto equilibrio entre el sector privado y el sector público. El ahorro y la inversión en el primer eje debe estar equilibrado o igualado al gasto público, le simbolizamos con G. TR son las transferencias o donaciones que hace el Estado, y T es la recaudación impositiva, lo que llega a cobrar de impuestos. A esto, esta diferencia entre gasto público total y recaudación tributaria, recordemos, es el déficit o superávit fiscal, ¿verdad? Y XN es la exportación neta, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Estamos repasando un poco estos conceptos que ya lo habíamos desarrollado atrás, ¿verdad? Ciertamente esta es la fórmula del equilibrio macroeconómico. Ahora bien, ¿cómo se da la praxis, verdad? Aquí les coloco un pequeño ejemplo. Calcular las exportaciones netas conforme a los siguientes datos macroeconómicos. ¿Cuál es el nivel de exportaciones netas? Es decir, que una economía tiene si es que ahorra 1.200, el ahorro privado es 1.200, el gasto público es 600, las donaciones que hace el gobierno es 100, la recaudación impositiva que logra generar el gobierno es 400. Fíjense que ya hay un déficit fiscal aquí de 300, porque el gasto público es 600, más 100, que es 700, menos 400, estamos hablando que se gasta más de 300 en lo que se recauda. Hay déficit fiscal. ¿Cuál es el nivel de exportaciones netas que tendría la economía? Como en esta economía hay mucho ahorro privado, o sea, la gente por lo general retasea un poco a la hora de invertir porque ve que hay un excesivo nivel de gasto sobre recaudaciones, entonces por lo general hay crisis cuando ocurre esa situación. Entonces, aplicando la fórmula S menos I, S era ahorro, I es inversión, no nos olvidemos. Ahorro menos inversión
es 1.200 menos 300, ¿cierto? 1.200 le llamamos al ahorro y a la inversión 300. 1.200 menos 300 da 900. Es igual a gasto público 600, más 100 de donaciones 700, menos 400, que es la recaudación impositiva, nos da entonces como resultado 700 menos 400 nos da 300, ¿sí? Y la incógnita es XN, las exportaciones. Pasando al otro miembro con el signo cambiado, ciertamente 900 menos 300 nos da 600. 600 es el nivel de exportación neta, es decir, se exporta más que de lo que se importa en 600, ¿verdad? Este un poco es a nivel práctico cómo se podría desarrollar un ejercicio eventualmente. Quisiera brevemente compartir otro con ustedes para poder comprenderlo un poquito mejor dentro de lo que es esta pizarra virtual, ¿verdad? Que nos proporciona la herramienta, ¿verdad? Vamos a suponer que quiero ahora, les escribo la fórmula. Esta es nuestra fórmula general, ¿verdad? Apréndanse bien, ¿verdad? S menos I, ahorro menos inversión, es igual a G, que es gasto público, TR, que son las transferencias. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto público y las transferencias? El gasto público es el gasto corriente, el gasto de inversión, lo que el gobierno gasta en salarios, aguinaldo, obras públicas. ¿Y qué es TR? Transferencias es lo que el gobierno gasta, pero en subsidios, en lo que hace a eventualmente jubilaciones, pensiones, ¿sí? Pero es un gasto público. Todo lo que se discrimina del gasto público en sí, pues va directamente a la parte de solidaridad, ¿verdad? No hay una contraprestación de un servicio. Menos T que es el símbolo de recaudación impositiva, ¿sí? Más XN. Esta es la fórmula elaborada por Keynes. Vamos a suponer que yo quiero calcular acá, hallar el nivel de gasto público. Considerando los siguientes datos, ¿verdad? Yo quiero saber el nivel de gasto público de la economía considerando los siguientes gastos, ¿verdad? Vamos a suponer que el primer punto es, vamos a suponer que el ahorro privado supera a la inversión privada en 1100. Vamos a suponer que el nivel de exportaciones netas es de 300. Vamos a suponer que las transferencias o donaciones vamos a suponer que las transferencias o donaciones asciende a
100. Y vamos a suponer que la recaudación impositiva asciende a 500. Entonces, aplicando la fórmula, el ahorro privado supera la inversión privada en 1100. Es decir, y les coloco aquí, S menos I, es decir, el ahorro supera a la inversión, es decir, hay más ahorro que inversión en 1100. Es decir, 1100, ya queda aquí. Esta ecuación, esta diferencia es 1100 positivo, es igual al gasto público, lo sabemos, más las transferencias, ¿cuánto es? Transferencias es 100. Menos recaudación impositiva es T, 500. Y las exportaciones netas es 300. Siguiendo con la fórmula, 1100 es igual. Gasto público, 100 menos 500 nos da menos 400. Más 300. ¿Sí? Este 300 puede pasar al otro miembro con el signo cambiado, es decir, 1100 menos 300 es igual a gasto público menos 400. 1100 menos 300 nos da 800. Y este 400 ya puedo pasar al otro miembro con el signo cambiado, más 400 es igual a el gasto público. Finalmente tenemos que 1200 es igual al gasto público. Es decir, ¿cuánto gasta el gobierno? Gasta 1200. Si nos fijamos aquí, vamos a chequear un poco la respuesta. Entonces, para chequear, podemos colocar aquí, voy a colocar acá. Reemplazo la G por 1200, que fue el resultado. Entonces tengo aquí que 1100 es igual a 1200 más 100 da 1300, ¿cierto? 1300 menos 500 nos da 800. Y 800 más 300 finalmente nos muestra el equilibrio macroeconómico en 1100. Es decir, eso también nos da como respuesta que el ejercicio está correcto. ¿Sí? En el examen yo les puedo preguntar algo similar y esa es la forma de verificar eventualmente si está o no correcto. Es un poco el estilo de ejercicio que podemos llegar a tocar, ¿verdad? Muy bien. De esta manera, el equilibrio macroeconómico nos tiene que dar cierta precisión. Ahora, esta fórmula la elaboraba Keynes ciertamente para demostrar la importancia de mantener las variables controladas. Por eso, ya resumiendo, el Banco Central, a través de su política monetaria, hace este control de cada una de las variables y cómo va evolucionando, de manera tal a realizar las recomendaciones a el Poder Ejecutivo, que sería presidencia y los ministerios, ¿cierto? Entonces cobra importancia el conocimiento acerca de economía dentro de lo que es la gestión pública. Aquí yo dejo una reflexión. A la hora de votar, siempre técnicos, siempre personas idóneas, siempre personas entendidas especialmente en economía, que
muchas veces los errores que se cometen a nivel de política económica no van tanto a veces por la corrupción solamente, sino van por la falta de conocimientos teóricos respecto a las políticas a seguir. Entonces, las personas idóneas tienen que estar siempre a cargo de dirigir la política monetaria y la política económica en sí. El Banco Central realmente brilla por su buena gestión, por lo menos si uno mira los últimos 25 años, realmente la gestión habla de un equilibrio macroeconómico muy interesante. No así la década de los 90, donde sí hubo problemas graves realmente a nivel de, incluso una gran crisis financiera entre los años 95 y 98, donde prácticamente 17 entidades financieras fueron a quiebra entre bancos y casas de crédito, casas financieras. Entonces, solamente las cooperativas se han quedado, en ese entonces ninguna ha quebrado, ¿verdad? Pero fue un problema realmente muy, muy serio que vivió la economía y reitero, mucho por falta de conocimientos técnicos frente a lo que hace a la política económica en sí.